Blancos pirpintos vienen y van, maripositas de viento y sal. Suben y bajan en escalera con sus alitas de primavera. El aire es blanco y es amarillo, bailan compases dulces de grillos. Si se detienen, paran, descansan, parecen pétalos de flores blancas. Con mis crayones voy a pintarlos de 1000 colores piripinteando. Buenas tardes, muchas gracias por asistir, por acompañarnos, muchas caras conocidas, gente muy querida. Agradezco muy especialmente la invitación a Argentina, que me hace compartir esta mesa con dos personas que quiero mucho y con las que compartimos otras experiencias, como lo son personas tan expertas como María Belén y como Mónica. Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, en realidad cuando me invitaron a la charla, pensé mucho sobre qué tenía que hablar en torno a esta temática y me decidí por privilegiar en una reunión amena mi experiencia como docente de las instituciones de nivel superior y compartir estas experiencias acercando algunas consideraciones que son netamente personales. De modo que vamos a comenzar con la primera. Durante mucho tiempo yo me pregunté, y creo que lo sigo haciendo, por qué razón los pequeños, cuando no están aún alfabetizados, disfrutan tanto de la literatura y de la lectura, y cuando empiezan a transitar la escolaridad primaria, empiezan a perder paulatinamente ese gusto por los textos literarios. Estimo que varias cuestiones pueden incidir en este hecho, pero yo me he quedado solamente, o he privilegiado tres. La concepción de lo que es literatura o lo literario, las cuestiones contextuales e históricas, como el marco en el que se desarrollan las prácticas de lectura, de literatura, y la formación de los profesores de educación inicial y educación primaria. Con respecto al primer punto, acá hay una cuestión muy personal y tiene que ver, no creo conveniente ponernos a debatir acerca de qué es lo que consideramos literario, porque creo que no terminaríamos nunca, ni cuáles son las funciones de la literatura, de modo que voy a acercar cuál es la concepción a la que yo estoy como más sujeta, de más está decir que está titulando uno de los libros que escribí, y porque considero que aporta una perspectiva muy vinculante con la literatura infantil y sobre todo con los más pequeños, ya que constituye uno de los modos privilegiados en que incorporan el mundo y es nada menos que el juego. Yo considero que la literatura es jugar, ¿no? La literatura puede concebirse desde una perspectiva lúdica como el escenario donde se manifiestan múltiples formas de jugar. A través de los juegos de palabras, que normalmente se presentan en las rimas, en las poesías, en las adivinanzas, en los trabalenguas, en los estribillos, en las canciones de cuna, mediante el empleo de recursos de estilo y de procedimientos que proyectan múltiples interpretaciones. Se puede jugar asumiendo un rol de uno o de varios personajes, podemos convertirnos en los jueces de sus acciones, podemos jugar con la desmitificación de los héroes, podemos jugar con la desmitificación de los personajes clásicos, con la variable construcción de las tramas, con el movimiento pendular entre lo previsible y lo imprevisible, con la diversidad de textos que se mimetizan con la literatura, de la plurimosidad de voces de la cultura que se escuchan, y con las múltiples formas en que se manifiesta la intertextualidad, ¿por qué no?, con el humor y con el absurdo. Para eso, bueno, las voy a invitar a que juguemos un ratito, ¿sí? Y para poder jugar, lo único que tienen que hacer, yo voy a tomar una poesía que es de Vinicius de Moraes,
que se llama La Casa Alocada, y lo que ustedes tienen que hacer es repetir la parte final del verso y palmear las manos. ¿Sí? ¿Estamos? Palmear. La casa alocada. Era una casa, asa, muy alocada. No tenía techo. No tenía nada. Estaba hecha con mucho esmero. Calle Los Bobos, número 0. Bueno, la literatura entonces sugiere, propone, seduce mediante los juegos de sentidos, pero en realidad es el lector el que reescribe la propuesta y, como todo juego, plantea reglas. Hay quienes dicen que los juegos no tienen reglas, yo creo que sí, ¿no? Pero estas reglas que están presentes en el juego literario tienen que ver también con los límites textuales que impone la interpretación. Aunque es necesario decir que al leer literatura, los lectores van a desplegar sus alas y su imaginación, ya que leer literatura es un acto liberador, en el que el individuo desarrolla posiciones críticas ante el mundo, en el que desnuda su historia personal, sus emociones, incluso sus experiencias de lectura. En muchas ocasiones es una especie de abdicación a patrones clásicos de lectura, ya que prioriza la autonomía del lector, actante y constructor de sentidos y de significados. Y precisamente por esa especie de autogestión que desarrolla, llega muchas veces a superar lo esperado, lo planificado o lo pensado por el propio autor. Cuando uno escribe, le pasa muchas veces que la gente interpreta cosas que uno nunca pensó que iban a leer ahí, ¿no? El juego propuesto supone el desarrollo cognitivo, y resolverlo a ese desafío genera placer, el placer que se encuentra en la lectura de los textos. Ese placer de leer conduce al lector a ser el personaje principal de su propia experiencia, y ese protagonismo despierta sus motivaciones, sus inquietudes y sus intereses, porque él escucha su propia voz, que es lo que fuimos diciendo de diferentes maneras las tres, ¿no? Es necesario priorizar el carácter lúdico de la literatura, desmantelando sus piezas y, en un acto de libertad, reconstruirlas, resignificándolas con cada nueva lectura, porque en realidad leer no es sencillamente pasar la vista o leer una vez, sino, como diría Barthes, es masticar, es volver a leer, y ese casi siempre fue mi propósito cuando escribí, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que el lector, cuando llegue al final, piense que siente la necesidad de volver al texto para ver qué otra cosa puede sacar de él? Bueno, acerca del segundo punto, las cuestiones contextuales e históricas como el marco en el que se desarrollan las prácticas de lectura de literatura actualmente, brevemente voy a acotar, o acotaremos, que desde muy pequeños los chicos están expuestos permanentemente a las pantallas, que se convirtieron en las nanas electrónicas de bajo costo, y esta constante exposición atenta contra el desarrollo cognitivo, contra el desarrollo del lenguaje, contra las habilidades vinculadas con las emociones y también con el desarrollo social. O sea, por un lado, en el contexto, asumimos que hemos perdido terreno con el texto o con el libro de papel, que tiene el soporte papel. Luego, otra de las cuestiones ya han sido mencionadas, y es que antes las madres, las abuelas y las cuidadoras eran verdaderas promotoras y mediadoras de la literatura, y en la actualidad eso casi no sucede, ya porque las mujeres trabajan, porque tienen otras actividades o porque no han experimentado ese encuentro con la literatura.
Me acuerdo que mi mamá sabía recitarles a mis hijas algunas canciones o versitos que siempre iban diciendo, ¿no? Y entonces uno las escuchaba a las chicas en el patio decir: José se llamaba el padre y Josefa la mujer, y tuvieron un hijito que se llamaba José, en esa circularidad casi mítica, ¿no? Del que nunca se acaba. Y luego también mi mamá, que era entrerriana, les contaba otra rima, les ofrecía otra rima, que hoy sería espantoso y que la había tachado, pero se las voy a contar, porque decía así: bichito colorado mató a su mujer con un cuchillito punta de alfiler. Le sacó las tripas y se puso a vender. A 20, las tripas calientes de mi mujer. Por supuesto que yo ahora pienso en eso igual. Uno cuando grande se acuerda y dice: ay, eso decía yo cuando era chiquita. Pero bueno, era parte de la sabiduría popular. Del juego, sí. No sé dónde había puesto. Bueno, los juegos, otro aspecto es que los juegos se han modificado ostensiblemente. Ya los que se vivenciaban en los patios o al aire libre ya casi no existe por distintas circunstancias, ya sea por razones de seguridad, porque los padres no pueden estar cuidándolos, por las distribuciones nuevas edilicias, o bueno, no sé, por muchas cosas han perdido espacios, otorgándole ese espacio a otros dispositivos, ¿no? Esto ha perjudicado la transmisión generacional de producciones culturales muy atesoradas y sensiblemente las interacciones sociales. Permiso. Permiso. No, ese no va a ser, va a ser el próximo. El próximo va a ser. Se me perdió sí. Ahora les pido, sí, que miren un poquito para acá. Bueno, acá vamos a ver un fragmentito de un texto que se llama Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, de Luis María Pesetti. En esta cuestión no solamente es importante ver el juego con la intertextualidad, sino, ay, perdonen que uso la tecnología porque yo les veo a las chicas que siempre usan los libros y me parecía... pero también es importante observar en las ilustraciones cómo hay como una especie de diálogo entre la visión que tiene el padre y el hijo acerca de lo que era la literatura y lo que eran las ilustraciones en diferentes épocas. La mamá se va, entonces el padre le dice que no se preocupe, que se va a quedar con el niño. Sí. Y empieza a contarle. Había una vez una niña, muy bonita, que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez la mamá le dijo que llevara una comida para la abuela. Esta abuela come pizza. Pero la abuela vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Y cuando estaba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Bueno, lo podrán ver después. Bueno, también la literatura tiene la intención de recuperar esos baluartes culturales que se perdieron de los patios, y para eso les traje un cuento. Es un libro álbum porque sin las imágenes no se pueden entender o precisar la interpretación, ¿no? Bueno, en este caso el autor juega con la canción infantil Lobo está, ¿sí?
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Estoy tratando de levantarme. Lo despertamos y eso lo pone de muy mal humor. Está enojado, gritó el zorrino. ¿Estás seguro?, dijo el chanchito. Segurísimo, es un cascarrabias. No me levanto nada. Mejor sigo durmiendo. Ring, ring. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. No está. Me estoy lavando los dientes. No sabía que los lobos se lavaban los dientes, dijo el cerdito. Sí, se hizo un ultra blanqueado para que sus dientes parezcan más blancos y filosos. ¿Blancos y filosos? ¿Estás seguro, zorrino? Segurísimo. ¡Qué detallista! ¡Ah, frescura del bosque para mis dientes! ¡Ay! ¡Pica, pica, pica! ¿Por qué la mente extra fuerte es tan picante? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Vamos a... Todavía no estoy listo. Tengo que pasarme el peine fino para los piojos, el secador de pelo y el gel para pararme el copete y parecer más alto. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Otra vez me están llamando. Siga. Saben que los que están en internet Bueno. no deben saber nada de qué es lo que pasa con el lobo. Porque justamente lo que estamos tratando de ver es por qué la literatura está tan entramada con el juego. Otro factor es que la lectura de literatura ha perdido su lugar de privilegio, sobre todo en la escuela, donde se priorizan otros textos, otros géneros discursivos para trabajar con los chicos, y la verdad que es necesario desarrollar tantos proyectos y contenidos que no queda tiempo para la lectura diaria, ni siquiera en las salas maternales. Es una pelea. Argentina falta, ¿no? Es una pelea realmente poder hacer que las chicas recuperen ese lugar de la literatura, que incluso, fíjense, cuando el nivel inicial tenía esa última etapa en el periodo que se llamaba iniciación literaria, no soslayaba el trabajo con la literatura infantil. En la actualidad, como tienen otros contenidos y otras cosas que ver, realmente, yo no sé, ustedes se deben acordar cuando los iban a buscar sus papás, salía ya uno con el final del cuento en la mochila, ¿no? Porque no se quería ir porque la señorita justo estaba en la última parte. Bueno, eso en la actualidad no sucede. La cultura de la inmediatez y de la velocidad nos priva del tiempo que necesitamos para el desarrollo de actividades cognitivas, porque leer es un trabajo, implica tiempo, pero implica esfuerzo. Y todo en la actualidad está elaborado y resuelto. Yo les voy a mostrar esto de los padres que no se quieren. Ahora no, Fernando. Bueno, ya lo vamos a ver. Estos datos contextuales, como la ausencia de los padres, que hacen que los chicos no tengan contacto con muchas cosas, pero lo más triste es con la literatura, ¿no? Finalmente, mencionaremos que en muchas escuelas subsisten prácticas que repiten la biografía escolar de los maestros y dedicados a trabajar los textos literarios para sumar conocimientos o para subsidiar contenidos de otras áreas disciplinares, incluso promoviendo la lectura de pseudotextos para la enseñanza de la lengua, ¿no? Proponiendo cuestionarios y preguntas que cercenan la posibilidad de una manifestación subjetiva por parte del alumno. Muchas veces yo les decía a mis alumnas, pero ¿y si contestan otra cosa, qué van a hacer? Tienen que indagar acerca de por qué contestaron eso otro, porque nada es accidental, como decía hace rato Belén, cuando uno lee o cuando uno mira las ilustraciones, ¿no? Y por último tenemos la consideración de la formación de los docentes
en educación primaria y en educación inicial. Elegir textos para los más pequeños no es una tarea sencilla, como lo dijeron ambas. Y no es sencillo porque uno tiene que contar no solamente con ese propósito de acercarles un lenguaje pulido, elaborado, sino porque uno va construyendo las competencias sociales y literarias en el transcurso del pasaje del niño durante la escolaridad. Lo que sucede es que hay una escasa formación en el campo literario de los docentes y de los chicos que ingresan a los institutos de formación docente. En muchos casos ellos revelan haberse contactado con la literatura en su nivel más próximo, que fue el secundario, y allí manifiestan de que han leído textos fragmentados o cortos, casi nunca, por ejemplo, novelas, y que inclusive han abordado en muchas ocasiones una perspectiva historicista en lo que respecta a los estudios literarios. Muy pocos leen textos completos y mucho menos literarios. Lamentablemente, cuando íbamos a las reuniones de capacitación y les pedíamos que dibujen un árbol para graficar su textoteca, nos llamaba la atención la cantidad de libros de autoayuda, ¿no? Y eso para ellos era literatura. En su formación no se puede dedicar tiempo necesario para mejorar sus competencias literarias, ya que la cátedra de literatura está dentro de un espacio curricular compartido con disciplinas que tienen objetos diferentes. No es literatura sola, sino que es lengua, literatura y su didáctica. Así que se imaginan lo difícil que es llegar a que se contacten con el fenómeno literario, ¿no? Entonces, ¿cómo eligen después? No importa que primero tienen que saber elegir textos literarios para poder dirigir o pretender elegir libros para los más chiquitos. Luego, me sucedía como docente que trataba de fijar algunos criterios de selección que podían servirle, pero que esto era muchas veces tomado como un recetario infalible y no se adecuaba a todas las circunstancias, ni a todos los contextos, ni a todos los propósitos, ¿no? Entonces, finalmente también hay que tener en cuenta lo que el mercado editorial cataloga como literatura infantil, porque ustedes saben que cuando toma esa etiqueta normalmente designa edades cronológicas y no las necesidades o los propósitos que son propios de la literatura infantil. Y además hay que tener en cuenta el entrecruzamiento del canon oficial, del canon personal y del canon accesible, sobre todo, porque uno podrá querer trabajar con algunos libros y son carísimos o no los encuentra, ¿no? No hay que olvidar que quien transmite la literatura en la escuela, esta es una cita de Gustavo Bombini, se debate entre dos posiciones que delimitan una especie de zona fronteriza. Por un lado, la preocupación de cumplir con las demandas, objetivos de su profesión, es decir, con el currículum prescripto, y por otro, la que tiene que ver con sus gustos y preferencias personales. Bueno, es necesario plantear que es una tarea difícil procurar otros acercamientos y modos de leer literatura sin haber experimentado la exposición y el disfrute del campo literario, de su diversidad y riqueza, de su polifonía, de su generosidad, de su seducción y de su complicidad. Algunas humildes sugerencias a estas problemáticas son: es prioritario promover la formación en el campo literario de los futuros docentes, buscando espacios más adecuados dentro de la currícula. Ya que, como afirma Ana María Machado, la cuestión no debería girar en torno al adjetivo infantil, sino que deberíamos atender al sustantivo literatura. Calificar a la literatura infantil no implica una restricción de sentido, sino todo lo contrario, supone una ampliación, porque son libros que también pueden
leer los niños, además de los adultos. Punto 2. Si bien todos reconocemos que la alfabetización requiere como instrumento insoslayable la lectura, es preciso recuperar a diario la lectura de literatura dentro de las aulas y de las salas, aunque no sean lecturas muy extensas, pero que diga presente todos los días. La escuela debe convertirse en una comunidad de lectores, al decir de Graciela Montes, y de lectura entre adultos y niños, entre maestros, tendiendo puentes con objetivos sencillos también hacia la familia, donde se compartan variados textos literarios. De este modo, la literatura podrá llegar a nuestros niños con el propósito de que puedan gozar de la lectura de textos literarios, jugar, emocionarse, esperar lo inesperado, convertirse en ese cómplice tan ficcional como la ficción, adueñarse del propio mundo, encontrar su propia voz en los bosques de otras voces, detenerse, soñar, evadirse, divertirse y hasta descubrirse en el ribete azul de una pluma. Vamos a casarnos. Entonces, ¿listas para cazar un oso? Bien. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay Ningún miedoso. Un campo de largos pastos verdes. Por encima, no podemos pasar. por abajo, No podemos pasar. Ni modo, lo tenemos que atravesar. Shup, shua, shup. Vamos a cazar un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima, No podemos pasar. por abajo, No podemos pasar. sin modo, lo tendremos que atravesar. Glo, glo, gloro, glo. Glo, glo, gloro, glo. Glo, glo, gloro, glo. Glo, glo, gloro, glo. Vamos a cazar un oso gordo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. No hay ningún miedoso. Barro espeso y pegajoso. Por encima, No podemos pasar. por abajo, No podemos pasar. ni modo, lo tendremos que atravesar. Plochi, 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 plochi. Vamos a cazar un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. No hay ningún miedoso. Un bosque verde y oscuro. Por encima, No podemos pasar. por abajo, No podemos ¡oh, ni modo! Lo tendremos que atravesar. Tupiti, tupiti, tupitita, tupiti, tupiti, tupitita, tupiti, tupiti, tupitita, tupiti, tupiti, tupitita. Vamos a cazar un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una tormenta de viento y nieve. Y por encima, No podemos por abajo, No podemos ¡ah, pasar. ni modo! Lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una cueva estrecha y tenebrosa. Por encima, No podemos por pasar. abajo, No podemos pasar. ¡oh, ni modo! Lo tendremos que atravesar. Tic-tac. ¿Qué es eso que estalla? Una húmeda nariz, dos peludas orejas, dos ojos que miran rabiosos. ¡Es un oso! Wow. ¡Peligro! ¡Retirada! ¡Salir de la cueva!
plochi, 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 plo. Atravesar el río, glu, 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 glu. Atravesar el campo, zigzag, zigzag. Llegar a casa, abrir la puerta, subir las escaleras. Uy, 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 la puerta quedó abierta, bajar las escaleras, cerrar la puerta, subir nuevamente, entrar al cuarto, meterse en la cama bajo el cubre cama. ¿Quién quiere salir al desayunoso? Muy bueno. Nadie quiere que... Bueno, y con estas experiencias con estos aportes y experiencias de lectura, seguramente ustedes podrán pintar sus pirpintos blancos con sus crayones de colores. Muchas gracias.